Hoy en Real Influencers, te traemos la historia de un hombre cuyo nombre está grabado en la historia de la ciencia, Isaac Newton. Sin su trabajo, muchas de las cosas que damos por sentadas, como la gravedad y las leyes del movimiento, seguirían siendo un misterio. ¿Cómo un hombre nacido en el siglo XVII revolucionó nuestra comprensión del universo y dejó un legado que sigue vigente? Acompáñanos para descubrir la increíble historia de Isaac Newton. 1. Los primeros años de Isaac Newton. Isaac Newton nació el 25 de diciembre de 1642 en Woolsthorpe, un pequeño pueblo en Inglaterra. Lo curioso es que su nacimiento fue prematuro, tan prematuro que, según las historias, su madre decía que cabía en una jarra de 1 litro. Su padre murió antes de que él naciera y su madre se volvió a casar cuando Isaac era aún un niño, dejándolo al cuidado de sus abuelos. Newton era un niño solitario, pero desde joven mostró una gran curiosidad por el mundo natural. Le encantaba construir modelos de molinos de viento y relojes de agua. A pesar de su talento, no parecía destinado a ser un gran académico. En la escuela era un estudiante regular, hasta que un día tuvo una pelea con otro niño. Esto encendió en él una competitividad que lo impulsaría a estudiar más y sobresalir. 2. La Universidad de Cambridge y el auge de la peste negra. En 1661, Newton ingresó a la Universidad de Cambridge, donde empezó a estudiar matemáticas y filosofía natural. En ese momento, la enseñanza en las universidades todavía se basaba en las ideas de los filósofos griegos, especialmente Aristóteles. Sin embargo, Newton se interesó en los trabajos de científicos modernos como Copérnico, Kepler y Galileo, quienes estaban comenzando a cambiar la forma en que entendíamos el universo. En 1665, una gran peste azotó Inglaterra, obligando a Newton a abandonar Cambridge y regresar a su hogar en Woolsthorpe. Durante este tiempo de aislamiento, lejos de sus estudios formales, Newton tuvo lo que muchos consideran su período más productivo, donde empezó a desarrollar ideas que cambiarían el mundo. 3. El momento de la manzana y el descubrimiento de la gravedad. Ahora, hablemos de la famosa historia de la manzana. Según la leyenda, mientras Newton estaba en su casa durante la peste, una manzana cayó de un árbol y lo golpeó en la cabeza, inspirándolo a descubrir la gravedad. Aunque esta historia probablemente ha sido exagerada con el tiempo, lo cierto es que Newton observó cómo una manzana caía y empezó a pensar en la fuerza que atraía los objetos hacia la Tierra. Newton se preguntó si esa misma fuerza que hacía caer la manzana también mantenía a la Luna en órbita alrededor de la Tierra. Así nació su teoría de la gravitación universal, la idea de que todos los cuerpos en el universo se atraen entre sí con una fuerza proporcional a su masa y la distancia entre ellos. Esta fue una de las ideas más revolucionarias de la historia de la ciencia. 4. Las leyes del movimiento y la Principia Mathematica. En 1687, Newton publicó su obra más importante, el Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, o simplemente, Principia. En este trabajo, Newton no solo explicó la gravedad, sino que también presentó sus famosas 3 leyes del movimiento, que son las bases de la física clásica. 1. Primera ley, inercia: un objeto en reposo permanece en reposo, y un objeto en movimiento continúa en movimiento a menos que una fuerza externa lo modifique. 2. Segunda ley, fuerza: la fuerza aplicada a un objeto es proporcional a su masa y aceleración, F igual a ma. 3. Tercera ley, acción y reacción: para cada acción, hay una reacción igual y opuesta. Estas leyes no solo explicaban el comportamiento de los objetos en la Tierra, sino también el movimiento de los planetas en el espacio. Con esto, Newton unificó los cielos y la Tierra bajo un conjunto de principios universales. 5. Curiosidades sobre Isaac Newton. Aquí algunas curiosidades sobre Newton que quizá no sabías. Newton y la alquimia. Newton dedicó gran parte de su vida al estudio de la alquimia, una antigua disciplina que buscaba transformar metales en oro. Aunque hoy la alquimia se considera pseudociencia, muchos de sus experimentos ayudaron a sentar las bases de la química moderna. El telescopio reflectante. Newton no solo fue un gran teórico. En 1668, diseñó el primer telescopio reflectante, que usaba espejos en lugar de lentes para enfocar la luz. Este telescopio mejoró enormemente las observaciones astronómicas.
Newton y la moneda. En sus últimos años, Newton trabajó como director de la Casa de la Moneda en Londres. Fue responsable de reformar el sistema monetario de Inglaterra y combatió activamente la falsificación. Personalidad solitaria. A pesar de su genio, Newton tenía una personalidad compleja y a menudo evitaba el contacto social. A lo largo de su vida, tuvo disputas con otros científicos, como Robert Hooke, y prefería trabajar en solitario. 6. La influencia de Newton en la ciencia y la humanidad. Isaac Newton no solo fue un pilar de la revolución científica, sino que también marcó el camino para futuras generaciones de científicos. Sus leyes del movimiento y la gravitación universal formaron la base de la física durante más de 2 siglos, hasta que Einstein introdujo la teoría de la relatividad. Gracias a Newton, hoy podemos predecir el movimiento de los planetas, enviar satélites al espacio y desarrollar tecnología que mejora nuestras vidas. Desde la ingeniería hasta la astronomía, su influencia está en todas partes. Además, su enfoque científico basado en la observación y el razonamiento lógico sigue siendo fundamental para la ciencia moderna. Isaac Newton es, sin duda, uno de los personajes más influyentes de la historia. Su legado va mucho más allá de sus descubrimientos, cambió para siempre nuestra forma de pensar y de entender el mundo. Si te ha gustado esta historia y quieres seguir descubriendo la vida de otros real influencers, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo.